Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares, les doy la bienvenida a este espacio donde cada tarde revisamos el panorama político nacional, siempre desde diferentes aristas, y que usted en casa pueda tener una visión crítica de los hechos y de los acontecimientos. Presentamos los datos, lo que es noticia, y lo llevamos al análisis con nuestros invitados. Vamos de inmediato a revisar las últimas declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respecto al tema económico que ha estado, como ustedes bien saben, en la palestra, tanto en la Asamblea Nacional como también en distintas reuniones y comisiones que se han venido llevando a cabo durante los últimos días, en lo que ha sido calificado como un nuevo momento, un renacer de la economía. Afirmó que el capital obtenido luego del acuerdo con Estados Unidos será gestionado mediante dos fondos soberanos que se crearán con ingresos petroleros. Vamos a conocer en detalle hacia dónde van a ir dirigidos estos recursos de los fondos soberanos. Pues les adelantamos que van específicamente hacia los temas sociales, el tema de los salarios de los trabajadores venezolanos y también, por otro lado, el tema de los servicios públicos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la presidenta encargada. Este año se va a incrementar los recursos expresados en divisas en un 37%. Ustedes van a tener más recursos para su gestión, que sé que lo necesitan, porque he tenido la dirección del Consejo Federal de Gobierno y yo estoy diciendo de al menos un 37%. Ustedes saben que hemos creado dos fondos soberanos para que los recursos que ingresen de nuevas inversiones energéticas, petroleras en Venezuela, vayan a esos fondos. El primer fondo soberano es para la protección social, para mejorar ingresos a los trabajadores, para la salud, para la vivienda, para la alimentación, para la educación. El segundo fondo soberano es para servicios públicos e infraestructura, agua, electricidad, vialidad. Pero también el Consejo Federal de Gobierno y las regiones van a tener mejores ingresos para poder afrontar la gestión. Ustedes están allí en el territorio. Y que puedan, junto al Gabinete Nacional, coordinar acciones comunes para atender los desafíos más importantes de nuestro pueblo, donde hay una carga que tenemos que afrontar, que ha dejado el bloqueo contra nuestro país. Vamos ahora a trasladarnos hasta el Parlamento Nacional. Más temprano escuchamos la primera discusión de la ley, de la reforma para la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fue aprobada en su primera discusión, y escuchamos parte del debate desde el hemiciclo. Con premura que hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 203, que establece que todo proyecto de ley orgánica y toda reforma de ley orgánica es una ley orgánica en sí, debe ser admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las 2/3 partes antes de iniciarse la discusión primera de esa citada ley. En consecuencia, debemos votar el carácter orgánico de la ley antes de que sea presentada. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aceptar el carácter orgánico del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de hidrocarburos, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, queda aprobada. Por tal razón, este proyecto de reforma tiene tres grandes áreas de modificación. Son 18 artículos. Hay modificación y hay inclusión de nuevos artículos. Este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país. E insistir compartiendo lo que dice el doctor Jorge Rodríguez, la doctora Delcy Rodríguez. Ojalá otros grupos de opinión acá presenten también actuemos en la misma forma. Apoyar esta herramienta jurídica que se propone y a decirle a las venezolanas y a los venezolanos
que tantas esperanzas tienen, que ahora ante esta nueva realidad podamos conducirnos definitivamente al desarrollo, a la grandeza y a la prosperidad de nuestro país. Escuchaban parte de algunas de las voces de los diputados a la Asamblea Nacional, miembros de la Comisión de Energía y también al presidente del Parlamento, hablando sobre estas modificaciones realizadas a la ley de reforma a la ley orgánica de hidrocarburos, los cuales van a una segunda discusión este jueves, donde se espera que sea aprobada en el marco de esta nueva estrategia de cooperación entre Venezuela y Estados Unidos, donde se espera además el alivio de las sanciones estadounidenses hacia el territorio venezolano. Vamos a seguir escuchando más información. El tema económico sigue también en debate en la Asamblea y por otro lado, también Jorge Rodríguez anunciaba que el descenso del dólar paralelo, luego de las expectativas económicas positivas generadas en nuestro país, va a seguir en descenso. Vamos a revisar parte de sus declaraciones porque decía que ante esto también deberían bajar los precios en las calles. Es curioso que el dólar, cuando sube, a velocidad del rayo, cambian las etiquetas. Y las modifican y las adaptan y no sé qué cosa, y que si el euro, que si lo otro, que si se vuelven unos expertos en macroeconomía y finanzas. Pero cuando el dólar empieza a bajar y ha bajado más del 100%, curiosamente aparece una anquilosis de los huesos de la mano para cambiar las etiquetas y empezar a bajar los precios de los productos. Pero fíjense que surtió efecto los llamados de atención, porque lo que nos reportan de casi todos los comercios es que los comerciantes se acordaron que había que adaptar los precios a los vaivenes favorables que ha tenido el dólar en los últimos días. Pero eso hay que ponerlo en leyes, eso hay que buscar herramientas que apoyen el trabajo del Ejecutivo Nacional en ese sentido. Bueno, vamos a seguir revisando más información también relacionada al tema económico y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Nos vamos al portal web de Globovisión. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde Davos aseguraba que en estos próximos 6 meses Venezuela va a ganar tanto como no lo ha hecho en los últimos 20 años. Además, elogió como bueno e inteligente el liderazgo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Caracas. Señaló que su país y el Ejecutivo venezolano han logrado acuerdos para trabajar en cooperación en beneficio de ambas naciones. Decía que el liderazgo es bueno e inteligente, así lo dijo al referirse a Rodríguez. Asimismo, el mandatario señaló que Estados Unidos y las autoridades encargadas del Ejecutivo venezolano han logrado acuerdos para trabajar en cooperación y que permitirá mayores ingresos en los próximos 6 meses a la nación suramericana a través de la venta de crudo de Venezuela hacia Estados Unidos. Bueno, es parte de los más recientes reportes e informaciones hasta la hora, informaciones y datos que serán analizados con nuestros respectivos invitados de esta tarde. Vamos a tener al economista, coordinador de Data Análisis, Fabián Campo, y también vamos a tener al analista financiero, José Ignacio Guarino. Vamos a una pausa y ya regresamos.